Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que estén viendo este video. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a este su canal de Leyes y Sotanas, el canal donde hablamos sobre la historia de la iglesia y el Estado en México y otros temas. Bien, pues bienvenidos. El día de hoy este programa va a ser un tanto, o este capítulo de este canal va a ser un tanto diferente a lo que se ha venido acostumbrando. Bueno, no es como que haya muchos videos todavía de este canal, es un canal que apenas está en pañales. Pero bueno, hasta el momento se han realizado algunos videos sobre ciertos tópicos, casi todos referentes a la guerra cristera. Hoy vamos a salir un poquito de esa época, vamos a regresar unos siglos en el tiempo y además, pues el día de hoy tenemos un invitado aquí en el canal, colega, también amigo y hermano Israel Mercado, quien pues también es aficionado y apasionado de la historia. Israel, bienvenido y pues muchas gracias por acceder a, a participar en este canal que apenas está iniciando. Buenas noches, buenos días a todos, a nuestros escuchas y gracias por la invitación. Es un placer hablar de este tema. ¿Se mencionaste jesuitas? Sí, no, Ah, todavía no. bueno, en esta ocasión vamos a hablar de los jesuitas, que es una orden religiosa muy importante en la historia de México porque derivan muchas cosas gracias a ellos, entre ellas pues la independencia, un hecho muy importante. Y en esta ocasión pues vamos a explorar un poco sus orígenes en esta, en esta parte. Y quiero hacer un pequeño paréntesis, mencionar que también, bueno, pues es un gusto hablar de historia, que les interese. Y pues casi soy un licenciado en historia. Eso es un dato a lo mejor no importante, pero quisiera mencionarlo porque ya estamos a semanas del título. Ah, ok, entonces más o menos como en porcentaje, ¿en cuánto estás para convertirte a historiador? O sea, semanas, una semana, 2 semanas, 3 semanas. Yo creo que unas 3 semanas. Bueno, ya estás a un paso. Técnicamente eres historiador, entonces creo que ya tienes la autoridad ya para compartir ese tema, que cabe mencionar, durante la licenciatura, pues Israel estuvo trabajando entre varios proyectos, ensayos, ponencias, estuvo trabajando el tema de los jesuitas, específicamente o más enfocado hacia la temporalidad de la expulsión. Bien, ¿por qué este tema? Porque como bien lo mencionas, es una orden religiosa que en nuestro país marca una diferencia de las 4 órdenes religiosas sí, cuatro, ¿verdad? Que llegan a nuestro país. Los jesuitas son los últimos en llegar por ahí de 1572 y es una orden religiosa que por su misma filosofía o su mismo enfoque se caracterizó más en defender o en promover la educación, ¿no? Y además de llegar a lugares inhóspitos en ese momento, lo que es hoy todo Sonora, Baja California, California, ajá, todas esas regiones que obviamente todo eso no lo vas a explicar. Entonces, bueno, este es un contexto de lo que va a tratar. Posiblemente, este es un tema muy amplio, así que posiblemente nos va a llevar dos programas. También no lo queremos hacer tan extenso en un solo programa para que sea fácil de escuchar y de comprendernos, sobre todo digerible, ¿no? Que no llegue a enfadar este programa, que la idea es que sea un tipo, no sé si llamarlo podcast o un tipo charla o algo por el estilo. Bien, para comenzar ya entrando en materia, ya sin tanto preámbulo, pues me gustaría que nos hablaras un poco sobre el contexto, porque siempre es importante conocer el contexto del hecho histórico que se va a hablar o del personaje, ¿no? Para comprender su naturaleza. ¿En qué momento, qué está pasando en Europa en el momento en que San Ignacio de Loyola decide fundar a que a futuro sería una orden religiosa importantísima para la Iglesia Católica? Sí, bueno, precisamente pues para entender el tema de los jesuitas y principalmente el por qué su labor, porque se hacen, me gusta llamarlos paladines de las letras, porque su educación es muy importante para ellos. Eh, Pasa en Europa el contexto de lo que conocemos como la reforma y la contrarreforma, que en Europa pues sacude, yo lo llamaría un desgaste espiritual, un, una sacudida tremenda en cuanto a, bueno, para empezar con este personaje importante que es Martín Lutero. Es sumamente importante que
entender el contexto en el que pasa esto de que hay mucha corrupción en la iglesia, el comportamiento de de los clérigos no es tan adecuado, no es el adecuado, y se empieza a cuestionar mucho la temática. Pero en este contexto de la reforma, ¿qué sucede durante el humanismo o el renacimiento? Empezamos a ver temas que ya no se centran en la cuestión religiosa, sino en el ser humano, en el pensamiento humano, y de que no todo ocurre por la gracia de Dios, sino que también influye este ser humano. O sea, ponen, o sea, lo que te refieres es que durante esta época, bueno, el humanismo pone como, o intenta poner como en el centro de todo al ser humano, y a partir de ahí, o de él, es el que genera la transformación de la realidad, ¿no? Contra lo que se pensaba a lo mejor que la iluminación divina viene, o Dios está en el centro, ¿no? De todo. Al menos eso es lo que se entiende como por el humanismo en ese momento del Renacimiento. Estamos hablando siglo XIV, no, perdón, siglo XV, siglo XVI aproximadamente. Sí, bueno, durante la carrera pues pude ver un poco con una conversación con la maestra de Edad Media, y comentábamos de que podríamos considerar un parteaguas de la Edad Media al Renacimiento, el punto de la Divina Comedia, cuando se publica esta obra, que precisamente deja de ser teocéntrica y se centra en el hombre. Eh, Creo que la palabra es antropocéntrica. Y para quienes han leído la Divina Comedia, pues vemos a un hombre, que es Dante, recorrer estos puntos de el infierno, el purgatorio y el cielo, pero la obra no se centra en Dios. Es a lo que va esta idea nueva de que ya no todo depende de Dios. Y durante este periodo, eh, durante este periodo suceden muchas obras que traen esta misma temática, inclusive a lo mejor me estoy adelantando mucho, pero empieza a desarrollarse el arte ya fuera de la iglesia, que ya trae pues la escultura del cuerpo humano, ya la empieza a mostrar un poco desnuda. Pensemos en el Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, es la obra cumbre del Renacimiento. Sí, es decir, ya empieza también a entender mejor la anatomía humana. ¿Por qué? Porque el objeto ya de estudio es el ser humano, se pone en el centro de todo, y ahora sí que este es el interés principal, ¿no? Al punto, al menos, esa es la interpretación ahorita que mencionas esa pintura que está en la Capilla Sixtina, donde está Adán y Dios. Esa es una interpretación. Desconozco si esa fue la intención de Miguel Ángel, pero Adán tiene el dedo, porque está Dios y Adán, sí, Dios está buscando a Adán, da la impresión. Y Adán está un poco como relajado con la mano así hacia abajo, como dando a entender que no olvida a Dios, pero ya no es como tan importante así de conectar con él. Al menos esa es la interpretación que yo he visto. No, repito, no sé si esa fue la intención de Miguel Ángel. Y hablando, ya pasando ahora al tema de la reforma, es importante este punto porque el hecho de que ya el humano se ponga al centro de todo, o se intente poner al centro de todo, sí influye también en las estructuras religiosas, porque durante la Edad Media fue la Iglesia Católica, el cristianismo, lo que permeaba, ¿no? Toda la cultura. Que también es importante aclarar, contrario a lo que se dice de que la Edad Media fue una edad oscura en la que no hubo avances y que la Iglesia este, eh, hizo que todo retrocediera. A mí me parece un argumento muy sonso eso. Vil mentira. Exactamente, sí hubo avances, por supuesto, sí hubo ciencia, pero lo que estamos hablando ahorita aquí es que el enfoque, ¿no? El enfoque de la Edad Media y del Renacimiento ya es distinto. Cambia mucho la perspectiva. Pero bueno, ya entrando en el tema de la reforma, hay que también pensar en eventos muy importantes durante este periodo, que es, yo creo que el más importante, la imprenta. Que sin la imprenta no se hubieran dado a conocer muchas obras, las ideas de Martín Lutero, que es el parteaguas aquí, no hubiera pasado, porque bueno, para empezar, recordemos, como bien hemos comentado, la perspectiva que se tenía durante el tiempo de la llamada Edad Media, pues es Dios, ¿no? El centro, ya después es el hombre. Y eso deriva en unos conflictos también teológicos, que es sumamente importante,
que también, bueno, habrá intereses políticos detrás, pero el centro es lo teológico. Durante este periodo se venden las indulgencias. ¿Qué es esto? La iglesia lo manejaba como un pago que la gente hacía para que sus pecados en la tierra fueran perdonados un poco más rápido gracias a la intercesión de alguna persona, que en este caso es el monje o el padre o el sacerdote que las vendía. Exactamente, pero ¿qué se le entregaba al fiel? Por ejemplo, el fiel pagaba, daba lo que costaba la indulgencia. ¿En qué consistía la indulgencia o qué se le entregaba al fiel? Se le entregaba un tipo certificado de que sus pecados ya estaban en cierta medida saldados. Y aquí entra otro detalle que es muy complejo, que yo creo que sería abordarlo en otro tema, pero es qué es la solución para el perdón de los pecados. Porque para la iglesia es obra más fe, y para Martín Lutero era la pura fe. Que como bien lo mencionas, y este es un tema de tipo teológico que a lo mejor, no sé, si habláramos sobre eso, nos meteríamos en camisa de 11 varas, ¿no? Como dice. Sí, no, y aparte hay que recordar que, bueno, Martín Lutero es alemán, bueno, en ese entonces era el Sacro Imperio Germánico Romano, Bueno, romano germánico, el ¿no? romano germánico, y dentro de estos intereses que ya después apoyaron a Martín Lutero fue la división de los principados, de los duques que querían separarse de la iglesia, porque recordemos, persistía un poquito esta presencia de Dios en el nombramiento de los reyes, y eso restaba poder a los ducados. Hay que también pensar en la Liga Hanseática, que para estas épocas es un centro de comercio muy importante en Europa, en el norte de Europa, y hay mucho poder, mucho dinero y muchos intereses que el tema del Papa pues interfiere ahí. Que esta liga, ¿qué países lo conformaban? Tenemos a Francia, Alemania, me parece que era Holanda, podría ser Finlandia, los países nórdicos, toda esa parte era que hay también mencioné un poquito el contexto de esta liga, que más allá del tema económico era de comercio y había un pacto entre ellos protegerse de los bandidos, piratas, y entre eso pues también están los intereses espirituales. Ok, me recuerda un tanto a la OTAN y la Unión Europea, ¿Eh? que curiosamente estos países que formaban esta liga son los que actualmente, al menos en Europa, son o países donde predomina alguna denominación protestante, o en el caso de los países nórdicos donde donde el ateísmo es lo que lidera, ¿no? Sí. La lista de, llamarlo creencias, ¿no? Entre el ateísmo, la religión católica, grupos protestantes, etcétera. Sí, no es por nada que actualmente pues son países que son protestantes en su mayoría o ateos en la gran medida. Pero bueno, regresando a Martín Lutero, el punto culmine es cuando clava en la iglesia me parece que se llama Wittenbergo, en Alemania. Creo que sí. Donde clava sus 95 tesis protestando contra este tema de las indulgencias, de la corrupción del clero. Y en algún texto que yo leí, precisamente en esta semana para prepararme para esta charla, encontré un dato interesante de que clavó las tesis no con el afán de crear una revolución. Yo dudo que Martín Lutero en ese momento pensara, esto es la reforma. Más bien sus tesis eran para llamar al debate a los teólogos, precisamente porque, como mencionamos, es un tema más complejo y, o sea, se escuchará fácil, ¿no? Las obras más fe o la pura fe, pero es algo muy más complejo. Sí, encierra una gran complejidad teológica. Por eso decíamos hace rato que es un tema que si nos ponemos nosotros a discutir, pues quedamos mal parados porque no nos corresponde, no estamos en nuestra área. Pero como lo mencionas, definitivamente Lutero, al momento de que empieza con esta crítica hacia algunas prácticas de la iglesia en ese entonces, él no pensaba a lo mejor en hacer o cómo se iba a desembocar después. Recordemos que también los nombres de las épocas históricas se ponen posteriores a la época histórica, Sí, o sea, totalmente. los que vivían en la Edad Media no sabían que vivían en la Edad Media. Este es un nombre que se asigna por ahí en la época de la Ilustración de manera despectiva inclusive, o Edad Oscura como lo han llamado. Entonces las épocas se nombran así por historiadores posteriores a la época en cuestión, ¿no? Y continuando, ahorita que mencionaste lo de la imprenta,
¿Cuál es la relación o cómo hubo alguna, cómo se puede decir, como beneficio entre la imprenta para impulsar la reforma? Sí, bueno, primero hay que contextualizar la Europa de ese entonces. La mayoría de la gente no sabe leer. Y el escrito, bueno, el lenguaje sagrado era el latín. Entonces, si no sabían escribir su propio idioma o leerlo, pues menos iban a saber qué decían los libros en latín, los libros sagrados. Entonces, el tema de ir a la iglesia y que te estén hablando en un idioma que tú no conoces, pues también demerita la fe. O te cuestiona así como de, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago? ¿No? Lo que hace Martín Lutero es transcribir del latín al alemán la Biblia. Y con la imprenta la empieza a distribuir. Incluso sus 95 tesis me parece que si no fueron, o sea, aparte de que las clavó ahí, se reimprimieron ya en años posteriores gracias a la imprenta en un idioma que la gente de Alemania podía entender y comprender, y era como, pues estos tipos me hablan en latín, yo no tengo nada de identidad con ellos, y ya me están hablando en mi lengua, ya la puedo leer, me acerco más con ellos. Es algo muy importante eso. Por eso, o al menos eso puede explicar también la rápida expansión del luteranismo y después pues de la reforma en general, ¿no? Sí, el despegue de ideas también que llevó la imprenta, el compartir ideas, pues es una herramienta muy útil, ¿no? Todavía, bueno, ahorita ya no tenemos, ya poca gente opta por libros, pero la difusión es más rápida con el internet. Ahora imagínate en esa época con el libro, ya en un idioma que puedes leer y compartir, o sea, es algo muy increíble. Sí, definitivamente. Y bueno, para ir avanzando en materia, hemos visto ya este avance, ¿no? Entre el humanismo, el hombre en el centro de todo, esta relación con Dios, que yo no diría que se deteriora, sino que cambia el enfoque, ¿no? Sí. Sería más bien como la palabra, ¿no? Bueno, yo lo llamo como un desgaste de religioso porque empieza a mermarse un poco pues las creencias de los mismos sacerdotes, de los monjes, se empiezan a corromper, hay temas de abuso de poder, de corrupción, y hay guerras de religión también, totalmente. Y a veces yo me puse a investigar, también es otro tema más complejo todavía, entender, por ejemplo, el tema de la matanza de San Bartolomé, que si a primera vista uno se echa un clavado al tema, pareciera que son cristianos contra cristianos, pero hay un trasfondo muy difícil no difícil de entender, pero muy complejo, que podríamos decir, pues se pelean por religión, ¿no? Pero pues no. Pero encierra otra complejidad. Casi todos esos conflictos religiosos, detrás también hay otros intereses, ¿no? Geopolíticos, políticos o Sí. económicos. Ahora pasando a la reforma, perdón, de la reforma, pues después de Lutero surgen varios, no sé si llamarlos seguidores también, pero otros como imitadores u otros pensadores, teólogos, que también empiezan a formar o seguir como su propio camino, ¿no? En Europa. Sí, pues tenemos, por ejemplo, Calvino, que también empezó a formar podríamos llamarlo su propia corriente teológica, mentalidad, no sé, que difiere un poco en la cuestión de Lutero también, pero son contemporáneos. Tenemos en Holanda, por ejemplo, a Erasmo de Rotterdam, que si bien no cayó en el tema de la Excomunión. excomunión, perdón, o la herejía, criticó las actitudes del clero, de los sacerdotes, de todo esto en su ensayo que yo recomiendo mucho, Elogio a la locura. Es muy bueno. También otro parecido, pero de Inglaterra, que es el santo patrono de los abogados, Tomás Moro. Tomás Moro. Tomás Moro con Utopía también también no cayó en la excomunión, o sea, no llegó a ese radicalismo como lo pudo haber sido Lutero o Calvino, pero sí también fue crítico, ¿no? De la sociedad de ese momento. Sí, también. Que yo creo que la diferencia entre todos ellos y Martín Lutero es que Martín Lutero tomó acción así tajantemente y criticó donde más le podía doler a la iglesia en ese momento, en cuanto a, pues, al dinero. Sí, definitivamente. Quiero hacer una paréntesis, una aclaración aquí. Estos temas siempre son espinosos. Sí, dicen que hablar de religión, política y fútbol nunca te lleva a un acuerdo,
Pero también creo que es importante este tipo de charlas, ¿no? Con la finalidad de comprender también nuestro pasado, porque todo esto también repercute en el presente, obviamente. Este, de alguna manera la Reforma Protestante es el antecedente de otros eventos que a su vez desembocan en otros eventos y así sucesivamente, que dan rostro a nuestra sociedad actual. Por supuesto, invitamos a todos, a los que estén escuchando esta conversación, que dejen sus comentarios, por supuesto, de manera respetuosa. Sabemos que a lo mejor puede haber comentarios a favor, comentarios en contra. La idea de este canal también es eso, abrir el debate a la discusión histórica con argumentos. No vayan a empezar a las mentadas de, no, es que no saben. Sí. También nosotros hacemos este programa con ciertas fuentes bibliográficas, documentos, videos que nosotros tenemos a nuestro alcance, pero a lo mejor ustedes tienen otros videos que nosotros, perdón, otras fuentes que nosotros a lo mejor no tenemos información y que pueden complementar esto. Entonces, quiero hacer ese paréntesis porque no estamos buscando ni hacer apología este canal no es apologético, pues de apología ni del catolicismo, ni mucho menos de la Reforma Protestante, simplemente tratar de explicar el contexto histórico, que es muy complejo, ya lo mencionaste, para comprender a su vez el surgimiento de los jesuitas, que es lo que me gustaría ahora sí ya comenzar a tocar ese tema, porque viene la Reforma y después viene la Contrarreforma. ¿En qué consiste la Contrarreforma? Bueno, también hay que entender el contexto histórico en el que pasa la Contrarreforma, que es el movimiento que hace la Iglesia contra las menciones de Lutero, que también es otro tema muy complejo porque es el Concilio de Trento, me parece. Se extiende varios años, uno pensaría que el tema de la Reforma no llevó a gran cosa o que llevó a un debate de unos meses o días, pero fue cosa de casi más de 10 años, me parece, una cosa muy así. Y bueno, dentro de, así a grandes rasgos, este tema de lo que les mencionaba de las obras con la fe, la Iglesia Católica responde sí tiene que ser así. También se pone en, bueno, digamos con palomita, el tema de la adoración a los santos, a las imágenes, a estas figuras religiosas, que ahí, bueno, fallaría un poco si dijera que antes no se hacía o no sé. Bueno, hasta donde yo sé, ya había ese conflicto también, por eso se divide, es una de las cosas por las que se divide la Iglesia Católica de Oriente con la Católica Romana, la cuestión de la iconoclasia. Está ese debate, ¿no?, teológico que hasta la fecha sigue, ¿no? Siempre está esa pugna entre, a ver, se tienen que venerar, porque no adorar es diferente, se tienen que venerar, se venera la imagen, se venera lo que representa, es esa cuestión teológica. Se sabe, pues, que cuando se venera una imagen, no se venera la imagen en sí, o sea, la figura, no, se venera al santo, o sea, lo que representa. Yo me imagino que tiene también como un fin didáctico. Espero no estar diciendo alguna barbaridad porque, como lo mencionas, son temas ya teológicos. Sí, bueno, el tema es más bien que interceda por uno, este santo por nosotros, pues. Y bueno, también dentro de esta contrarreforma viene precisamente el quitar o tratar de quitar la corrupción en los monasterios, preparar a los clérigos para que sepan verdaderamente qué están hablando, porque ahí encuentras en escritos de sacerdotes que pues se meten a los conventos porque hay comida, porque hay dinero, hay cierto tipo de beneficios, comodidades, pero no se meten por vocación, que también eso, bueno, hasta la fecha sabemos que crea varios conflictos. Y lo que busca la contrarreforma es prepararlos, educarlos en teología, en letras, precisamente en letras porque, como lo comentábamos, el que te esté hablando alguien en latín y no sepas qué dice, hace que pierdas adeptos, hace que pierdas credibilidad. Y ya que te hablan en tu idioma, pues es de tú a tú, o sea, es más cercano el contacto. En esta época de la Contrarreforma tenemos una figura muy importante que es San Ignacio de Loyola, que hoy es santo, pero en su momento era Ignacio de Loyola, nacido en el País Vasco y de carrera militar me llama mucho la atención que siendo militar haya volteado a ver a la religión, porque en algunas investigaciones que hice, escritos, encontré que era mujeriego, que le gustaba la bebida y apostar, cosas que son muy contrarias, muy contrarias en cuanto a la religión.
Pero resulta que este hombre, en mayo de 1520, ojo en esta fecha, que me parece muy importante señalar, en una batalla contra, me parece que fue en Pamplona, en España, recibió una herida de una bala. Estaban luchando españoles contra franceses, que también es otro tema, para no desviarnos, no lo mencionamos, pero sufre una herida de cañón en la pierna y lo lleva a cama. ¿Y qué puede hacer alguien en la cama? Pues lee. Y más en ese entonces que, no sé, las opciones de entretenimiento, y más en ese estado de salud, no sé si eran muy amplias. Sí, eran muy limitadas. A mí me llama atención porque me gustaría saber de dónde sacó, o más bien dónde estuvo hospitalizado. No encontré yo el dato, y si alguien lo sabe, pues déjenlo en los comentarios para saberlo, porque tuvo acceso a literatura religiosa principalmente. Hay una cosa que me gusta como compararlo con el Manco de Lepanto, con Cervantes, porque Cervantes en su Quijote lee muchas novelas de caballeros y se cree caballero. Y a mí me causa un poco de gracia que San Ignacio Convaleciente lee historia de santos y se empieza a creer un santo. Y lo lleva al extremo hasta que funda pues la Compañía de Jesús. Claro que no fue tan fácil porque recordemos que estamos hablando de una contrarreforma, que se busca la preparación de los clérigos, y ya cuando Ignacio ya sana, empieza a vivir una forma ascética de monje, una vida de monje, vive por limosnas y empieza a predicar la palabra de Dios. Y en ese entonces pues no les iba muy bien a estas personas, no por el tema de que ¿cómo decirlo? Que hablara de no, ¿cómo decirlo? O sea, no por herejía, pero sino por no estar preparado. El tema de la educación es muy importante para que se le permita predicar. Perdón, que eso que mencionas es importante porque sí, también en ese concilio se habla también de, entre otras cosas como la autoridad, ¿no? O sea, ciertas personas son las que tienen la autoridad, porque contrario a lo que estaba haciendo Lutero, de que básicamente todos tuvieron acceso a la cuestión bíblica y a una interpretación, yo lo interpreto así, yo lo interpreto así. En el concilio se deja claro que la interpretación viene de los que están preparados. Entonces me imagino que ese enfrentamiento tuvo, o ese enfrentamiento a lo mejor dificultad tuvo San Ignacio, que por cierto, antes de acabar ya casi el programa, una pregunta, no sé si tenga la respuesta. Antes de su conversión o antes de esta vida ascética, ¿San Ignacio ha sido a la iglesia o se sabe si era católico al menos? O... La verdad yo no tengo el dato, si era católico. Quiero pensar que hay una probabilidad de un 60% debido a que nació en un país muy católico, España. Y bueno, también Ignacio viene de una familia militar. Probablemente en algún entonces sí, pues la enseñanza de la fe ha de haber sido muy importante, y no por nada de haber tomado los libros cuando estaba en cama. Sí, muy probablemente que... Pero me parece interesante esta conversión, me recuerda un poco a San Agustín. También San Agustín, antes de dedicarse a la vida religiosa, pasó por una vida turbulenta. Bueno, sin más, vamos a dar por terminado este programa, pero vamos a hacer una segunda parte, porque apenas estamos tocando el tema de San Ignacio de Loyola. Vamos a pasar ya después ahora sí con sus acciones, ¿no? y su repercusión a nivel mundial y especialmente en nuestro país. Así que bueno, esperemos disfruten de esta charla. Es la primera vez que tenemos una charla en este programa así de estas características, así que por ahí van a notar algunas fallas técnicas. Esperemos no influyan tanto en la calidad del programa. Y si es así, también déjanos saber en los comentarios para mejorarlo. Pues muchas gracias Israel por esta charla, y te esperamos para la segunda parte. Gracias por la invitación, entonces estaremos aquí con mucho gusto y nos vemos para la próxima. Un saludo a todos.